en este tiempo a ministrar la palabra del Señor. Les invito a abrir sus Biblias en el Antiguo Testamento. Vamos a continuar con ese precioso estudio que estamos realizando los días viernes a través del libro de Segunda de Reyes. En el segundo libro de los Reyes, capítulo número 8. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 8. Vamos a dar lectura del verso número 25 al versículo número 29. Segundo libro de los Reyes, capítulo número 8, verso número 25 al verso número 29. ¿Lo tenemos? Y leemos la palabra del Señor. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En el año 12 de Joram, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá. Verso número 26. De 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Anduvo en el camino de la casa de Acab e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Y fue a la guerra con Joram, hijo de Acab, a Ramot de Galaad, contra Hazael, rey de Siria. Y los sirios hirieron a Joram. Y el rey Joram se volvió a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le hicieron frente a Ramot, cuando peleó contra Hazael, rey de Siria. Y descendió Ocosías, hijo de Joram, rey de Judá, a visitar a Joram, hijo de Acab, en Jezreel, porque estaba, dice allí, enfermo. Hasta allí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar nuestro rostro y pongamos esta enseñanza en las manos del Espíritu Santo. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, oh Dios, en esta noche. Nos permites a través de tu palabra, mi Dios, Padre amado, poder ministrar en esta noche, Padre, pues este precioso maná, Señor amado, que es obviamente su palabra. Permítenos en este tiempo poner, Dios amado, todo nuestro corazón en la enseñanza, toda nuestra atención. Si hay algo que está en nuestra mente de alguna forma estorbando, si algo está empañando, Señor amado, nuestra concentración hacia ti, suplicamos, oh Dios, que tomes tú el control de todo nuestro ser, cuerpo, alma, espíritu. Padre, que tu pueblo pueda también en esta noche apresurar sus pasos y venir a tu casa para poder recibir la bendición que tú les tienes reservado. Espíritu Santo, háblanos. Es necesario, oh Dios, que estemos apercibidos de todo el consejo de Dios. Y que en este tiempo también cada una de las criaturas que ha subido puedan también ellos, Señor amado, manifestar, Padre, esa gratitud hacia la devoción que tú también les tienes a ellos. Que desde niños puedan ser instruidos para que cuando fueren, inclusive, dice la Biblia, viejos, no se aparten de tus caminos. Señor, nos depositamos pues en tus manos y te damos gracias nuevamente en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, es necesario, creo yo, hacer un poquito de énfasis en la transición, de la cual se está realizando, obviamente, de manera cronológica en el estudio de los reyes. Recordará usted que el reino de Israel está dividido. Miren, yo creo que en todas las enseñanzas hago mucho hincapié en esto. En aquel entonces, si nos ubicamos dentro de los tiempos, estamos hablando aproximadamente entre el año 850, 840 antes de Cristo. Todos estos sucesos dentro del libro de los Reyes, aquí en el capítulo número 8, oscilan más o menos por ese tiempo cronológicamente hablando, como por el año 850, 840 antes de la venida de Jesús.
Ahora bien, usted recordará que el reino de Israel en aquel entonces estaba dividida en dos partes. El reino del norte, conocido como el reino de Israel, con su capital en Samaria, y el reino del sur, con su capital propiamente en Jerusalén. Hay otros que la ubicaron en Judá, pero sí, los reinos están allí. Cada lado, el norte y el sur, tiene su propia forma de gobierno, tienen sus propios reyes. Obviamente hay uno que es por la descendencia de Jeroboam y otro por la descendencia de David. Recordando que hubo un cambio de descendencia en el sentido del reino inicial, ya cuando Saúl muere, no es su hijo el que le sucede en el trono, sino que es David quien lo va a reemplazar, perteneciendo a una casa diferente, o a una familia diferente a la casa de Saúl. Ahora bien, para aquel entonces, si los reyes que estaban gobernando, por eso es que es necesario entender en el versículo 25, que si bien es cierto, usted encontrará en dos oportunidades un mismo nombre, no aplica a que sea un mismo rey. De hecho, en algunas transiciones, en ambos reinados, hubieron reyes que tenían el mismo nombre. Joram es uno de esos nombres de reyes que en su debido momento, diríamos así, que tanto en el norte como en el sur estaban dos reyes gobernando, pero se llamaban iguales. Amén. Sí, y de esa manera, diríamos, podríamos llegar a entender, obviamente, dentro del escenario, vuelvo y repito, cronológico de la Biblia. Ahora, en el verso 25 nos dice que en el año 12 de Joram, es decir, que cuando Joram en el reino del norte estaba ya en su, digamos, plena ejecución de cargo, 12 años sirviendo, aparece, dice la Escritura en el versículo número 25, comienza a reinar en el sur un hombre llamado Ocosías. Recordará usted que el papá de Ocosías, ¿cómo se llamaba? Vamos a tomar la lección del viernes anterior. ¿Cómo se llamaba? Joram. Sí, es decir, que tenía el mismo nombre que el rey del norte. En el reinado del sur, Ocosías tomará el trono. Dice aquí que Ocosías es hijo de ¿quién? Hijo de Joram, rey de ¿dónde? Rey de Judá. Si mientras el otro era rey de Israel, en el norte rey de Judá, lo era en el sur, con capital en Jerusalén. Ahora bien, pero causa un pequeño, diríamos así, una pequeña situación cuando nombra a Ocosías, ya que Joram no tenía un hijo llamado Ocosías. Si usted ha sido un poquito juicioso en los estudios y observador, si uno va al segundo libro de los Reyes, venga conmigo por favor al capítulo número 21, usted sabrá muy bien por el estudio que se dio el viernes anterior, si la mano de Dios estuvo contra quién. ¿Contra quién estuvo la mano de Dios? ¿Cuántos recuerdan la enseñanza pasada? Voy por ahí. ¿Qué pasó con Joram? El viernes anterior, ¿qué pasó con Joram en el estudio? Bueno, ¿qué pasó con este rey? ¿Alguien podría refrescarme la memoria? ¿Qué pasó? Después me dice, pastor, no ha predicado usted eso. ¿Cómo que le he predicado? Si ya se ha enseñado, ¿qué le pasó a Joram? ¿Cuántos recuerdan? ¿Sí se acuerdan de Joram, por lo menos? ¿Sí se acuerdan? ¿Qué pasó con Joram? ¿Qué le hizo Dios a Joram? Recuerde que este hombre recibió de parte de Dios, ¿qué cosa? Una sentencia para destruirlo, primeramente en su gobierno, y luego ¿para qué? Para así darle una enfermedad crónica en los intestinos hasta el punto que se le llegaron a salir del cuerpo. Yo creo que cosas como esas en la Biblia uno no se debería de olvidar con facilidad. Posiblemente usted se puede olvidar el nombre de alguien, un suceso sin mayor trascendencia, pero que a un hombre se le salgan los intestinos y quede expuesto, y siendo rey. Creo que ese es un suceso en la Biblia que por lo menos alguien debe de recordar y decir, yo creo que en la Biblia esa parte no se le va a olvidar.
De modo, hermano, ese rey, Joram, sí, no solo fue castigado, sí, de parte de Dios por su rebeldía, por su idolatría y por tener una terrible influencia por parte de sus padres, sobre todo por su madre llamada Atalía. Estoy tomando la lección. Sí, doble vaso de colada para el domingo para los que vayan dando los aciertos. Sí, llamado Atalía era obviamente descendiente de la casa de quién. Oye, si yo tomara hoy como evaluación, así como examen, ¿cuánto sacaríamos? ¿A qué descendencia pertenece? Estamos estudiando. Estos grupos son estudio bíblico. No es predicación, es estudio bíblico. Sí, por eso es que la gente corre a los seminarios, porque no se estudia la Biblia en la iglesia. Sí, pero gracias a Dios estudiamos la Biblia acá. Hermano, ¿cuál era la descendencia o a qué casa pertenecía Atalía? ¿A la casa de quién? Sí, de Jezabel. Era su hija. Su padre era ¿quién? O venía de la descendencia de quién? De acá, hija de Omri. Hermano, era terrible el asunto. Sí, esta mujer fue de terrible influencia negativa, no solo para Joram en el sur. Ahora, recuerde, y bien, estoy tomando la lección, todavía no entro en la enseñanza. Recuerde, ¿por qué hubo este matrimonio entre el reino del norte y el reino del sur, entre Joram y Atalía? ¿Por qué hubo esta unión? ¿Por qué? ¿Cuál fue el papá de? ¿Quién fue el papá de Joram? ¿Quién fue el papá de Joram? Toda la Biblia, ¿quién fue el papá de Joram? ¿Ah? Pero Joram se dio. Josafat, un rey delante de Dios, digamos, aprobado por Dios, pero hizo un mal negocio. ¿Sí? ¿Quién? Josafat. En su mejor momento de reinado y teniendo la bendición de Dios, hace una mala, toma una pésima decisión. Decide casar a su hijo Joram con la hija de Acab. Terrible decisión. Terrible. Esa decisión que pareció insignificante y para de pronto Josafat fue una estrategia política para hasta cierto punto unificar ambos reinos, porque tenían un enemigo en común ambas naciones. ¿Cuál? Los sirios, quien estaba comandado por quién? Hazael. ¿Sí se recuerda usted de Hazael también? Ah, esto va a aparecer en la Biblia, por eso estoy tomando una lección, para que cuando aparezcan los nombres, usted diga, ¿y quién es Hazael? ¿Y quién es fulano? ¿Y quién es su cara? ¿Sí? Llamado Hazael es el mismo rey que mandó luego a ver a quién por medio de un oficial. A Eliseo. ¿Sí? Claro, lo mandó a ver, porque estaba sumamente enfermo, pero para aquel entonces Eliseo había ganado mucha reputación en Siria, un país extranjero y enemigo de Israel. Y a través del oficial, le manda a decir al profeta Eliseo, dime si voy a ser sano de esta enfermedad. ¿Y qué pasó ahí? ¿Se acuerdan que con Eliseo? ¿Qué le dijo a Hazael? Si te cierto, vas a sanar, pero morirás. ¿Verdad? Contradictorio. Y el oficial que se encarga de llevar el mensaje es el mismo que va a asesinar ¿a quién? A Hazael. Pero eso ocurrirá mucho después. Ahora bien, hermano, si dicho todo esto, espero que muchos me hayan tomado la ilación en las enseñanzas anteriores. Si en el versículo número 25, volvemos por favor, y ya usted como que se va encuadrando un poco en la enseñanza. En el año 12 de Joram, en el norte, hijo de Acab, rey de Israel, comenzó a reinar Ocosías. Pero Ocosías no era hijo propiamente hablando de quién. De Joram en el sur, o sí lo era. ¿Dónde está la situación con la pequeña, digamos, duda que podría caberse? Cuando uno va al segundo libro de los Reyes, acompáñenme por favor al capítulo 21. Recuerde que Dios no solamente castigó a Joram, sí, prácticamente haciéndole revelar
a otras naciones para que se libertaran de la subyugación en este caso del rey de Judá, sino que también, sí, mi amado hermano, Dios, aparte de haberlo a él sentenciado con una enfermedad mortal de la cual murió, también, mi amado hermano, recuerda que todos los hijos de Corán fueron asesinados. Todos. ¿Por qué causa Dios permitió esto? ¿Por qué causa? ¿Por qué causa? Algo hizo Corán cuando llegó al reinado. Mató a todos sus hermanos. ¿Sí se acuerda? ¿Seguro que se acuerda? Vamos a ver, sin Biblia, vamos a ver si se acuerda. Mi amado, Dios por su parte levantó a los enemigos y le mataron a todos sus hijos también. Dios se cobró esa factura. Ahora bien, en el capítulo 21 de Segunda de Crónicas, dice el verso 17, y subieron contra Judá, e invadieron la tierra, y tomaron todos los bienes que hallaron en la casa del rey, hablando del reino del sur, Judá, recuérdelo, Corán en todo caso, y a sus hijos y a sus mujeres, y no le quedó más hijo, sino solamente ¿quién le quedó como hijo? ¿A quién? A Corán en el sur. ¿Quién le quedó como hijo? Pero tiene el verso 17. Segunda de Crónicas 21, verso 17. Ya lo tiene. Dice allí que le quedó como hijo ¿quién? Joacás. Ese fue el único hijo que le sobrevivió ¿a quién? A Joram. Y por ende, ese debió haber sido ¿quién? El rey. Pero cuando uno va, sin perder, por favor, sin perder, en este caso, Segunda de Reyes, capítulo número 8, verso 25, si quien aparece como sucesor del reino del Judá en el sur, no es Joacás, sino ¿quién? Dice aquí, Ocosías. La pregunta del millón es, ¿quién es Ocosías? Si el hijo de Corán era Joacás. Y la respuesta es sencilla. Y hago este paréntesis simplemente para entender el escenario bíblico y no malinterpretar o de pronto hacer ver que la Biblia tiene un error. Porque muchas veces vamos a encontrarnos en la Escritura pasajes bíblicos que dicen una historia o un suceso de una forma y de pronto viene otro narrador y la cuenta de otra forma. Mire, los evangelios usted puede ver situaciones como esta. Si no es lo mismo la perspectiva con la que usted puede encontrar el Evangelio, la vida de Jesús, en el Evangelio de Lucas, como lo que puede narrar en el Evangelio de Mateo. Son dos ópticas totalmente diferentes. Pero, obviamente, todo se concentra en los sucesos de Jesús, obviamente. Ahora, dentro de este texto es algo muy semejante. Crónicas o los cronistas vivieron una forma de ver este suceso y obviamente el autor de los Reyes tuvo otra forma de ver el mismo suceso. Ahora, no es que hay dos hijos, en este caso para Corán. Hay uno solo y se llama Joacás. Pero el pueblo, cuando lo puso a Joacás como rey, no le quiso llamar Joacás. Simplemente le puso por nombre Ocosías. Así de sencillo. Mi amado hermano, y de esa forma se habla del mismo personaje, pero cambiado su nombre, o su título en todo caso. Porque los nombres, recuerde, bíblicamente también tienen su propio significado. Por ejemplo, Joacás, el nombre inicial o el nombre, digamos, genuino del hijo de Corán es Jehová ha asido, o Jehová ha tomado, te ha tomado. Mientras que en la parte de Ocosías, más bien esto significa Jehová sustenta. Ahora, cuando vamos pues a Segunda de Reyes y volvemos al texto, si dejamos descansar un poquito a Crónica, luego volveremos allá. Volvemos por favor al versículo 25, nos dice que Ocosías comenzó a reinar en Judá, versículo número 26. ¿Cuántos años tenía Ocosías a la hora de gobernar el reino del sur? Dice de 22 años era Ocosías cuando comenzó a reinar, pero para la sorpresa de todos, ¿cuánto tiempo reina Ocosías? Un año. ¿Cuánto tiempo reinó el papá de este?
¿Cuánto tiempo? Hablando de Joram, su papá. ¿Cuántos años llegó a reinar Joram? 8 años solamente. Más bien Josafat, ese sí reinó más de 30 años. Hermano, los tiempos de los reinados, de los reyes, iban asociados o iban ligados, ojo, con la devoción a su Dios. Por lo general era así, salvo casos fortuitos, salvo casos muy particulares o aislados. Pero por lo general, todos los reinados, en cuanto al tiempo de duración, iban ligados conforme a la búsqueda de ellos. Todo rey, por lo general perverso, sí, duraba muy poco en el trono. Y asimismo, todo rey que mostraba devoción hacia Dios, Dios se encargaba de galardonarlo, manteniéndolo en el trono durante mucho más tiempo. Pero en el caso de Josías, el reinado es prácticamente casi que un abrir y cerrar de ojos, es un pestañeo en su vida. Tiene 22 años, diría cualquiera, estoy en toda la flor de Bastión. No, en toda la flor de la juventud. Pero si solo un año estará a cargo de la nación, ¿por qué causa durará tan poco? Versículo número 26 dice la Escritura, de 22 años era Ocosías cuando comienza a reinar y reinó un año en Jerusalén. El nombre, y resalto, subraye esto por favor, el nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel. Es decir, reina, obviamente, el nombre, del reino del norte. Todavía, obviamente, la descendencia de esta mujer estaba en pie, aun cuando su marido había sido muerto. Recuerda que el rey muere después de 8 años, Joram, por esta, enfermedad crónica en los intestinos. Pero su mujer, cosa curiosa, su mujer no fue sancionada, siendo ella la primera precursora de todo el mal que ella había incluido, en todo caso, o había introducido en el reino del sur. Qué curioso, mi amado hermano, porque a veces pensamos que las acciones, ojo, las malas acciones, reciben de parte de Dios una rápida y concluyente de pronto juicio o castigo divino. Pero a veces no es así. A veces el malo vive bien. A veces el perverso dura mucho y es prosperado. Y puede ser también que a veces el justo viva poco y tenga, humanamente hablando, tenga una vida sin mayor lujo o hasta posiblemente con gran cantidad de escasez. Hermano, Atalía, en este caso, es una mujer que permanece con vida y Dios por alguna razón la deja, todavía allí en la cúpula o en todo caso dentro de ese grupo selecto de príncipes y reyes, la deja allí como una mujer de gran influencia para el reino del sur. Claro, Dios no la destruye a esta mujer, o Dios no castiga a esta mujer, así como tampoco castigó de manera prematura a Jezabel. Acab muere, pero Jezabel continúa. Dicen muchos en nuestro lenguaje actual, y es que hierba mala nunca muere. Llamado, ¿por qué Dios no ejecuta juicios contra estas mujeres que fueron tan perversas y fueron de tanta mala influencia en la vida de estos reyes? ¿Sabes por qué Dios no se apresuró a destruirlas o a manifestarles el castigo o el juicio? Es porque todo lo que el hombre siembra, eso también cosecha. Dios había dicho en su palabra en el Antiguo Testamento que si alguien hacía alianza con estas mujeres, Dios ya no las destruiría, sino que servirían como espinas para vuestros costados. Quisiera ver ese texto, por favor. Acompáñenme, vayamos, al Antiguo Testamento, obviamente. Vayamos, a ver qué nos dice la palabra en el libro de Josué, si no me falla la memoria. No lo tenía como referencia, pero yo creo que es, muy, pero muy importante, poderla en esta noche también observarlo. Venga conmigo, por favor. En Josué capítulo número 23,
libro de Josué. Esto es una base bíblica por la cual a veces uno puede llegar a pensar y decir, pero ¿por qué Dios no la castigó a ella? Si ella fue la que indujo posiblemente al marido, no indujo al hijo a que haga esta perversidad. Es por esto. Josué capítulo 23. ¿Lo tiene? Listo. Versículo número 12 y 13. Porque si os apartareis y os uniereis, recuerden que cuando habla de unión por lo general está hablando de alianza de matrimonio, y os uniereis a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, si concertareis, eso fue lo que hizo Josué, si concertareis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas y ellas con vosotros, verso número 13, ¿pueden leerlo por favor? Esto podría ser un alivio a la hora de tratar de encontrar una respuesta a muchas interrogantes de ciertos a veces creyentes que le piden a Dios o le tratan de exigir a Dios una explicación de por qué de pronto un hijo suyo que se ha casado con una inconversa, o a la inversa, una hija suya cristiana se ha casado con un inconverso y lo está haciendo sufrir. Ellas reclaman a Dios, hablando ya de la suegra, digo, Señor, pero ¿por qué no haces nada en el hogar de mi hijo? ¿Por qué tiene que ser tan infeliz mi hija? Esta es la respuesta. Dios dirá, Él la escogió, sabiendo que mi palabra dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Sí me está entendiendo? Tú decides irte en contra de mi voluntad. Ahora atente a las consecuencias. Yo ya no la voy, así en este caso, a sacar de tu vida. Yo ya no la voy a castigar. Vas a comenzar a saborear, sí, diríamos así, la propia medicina que tú has elegido. Mi amado, y de esa forma podríamos tener una explicación bíblica por la cual estas mujeres perversas, Dios las mantuvo sin juicio. Hablando de muerte, hablando de un castigo severo. Mi amado, y las mantuvo allí, tratando hasta cierto punto con las decisiones reales que las descendientes de los reyes, sí, estaban obviamente, sí, gobernando. Dice pues la Escritura en el versículo número, si volvemos por favor a Segundo de Reyes, capítulo número 8, verso número 27, dice el 26, perdón, en la parte final, el nombre de su madre fue Atalía, es decir, ¿esposa de quién? De Joram. Joram ya había muerto, pero su mujer estaba vivita de Joram. Y por ende haciendo estragos. Ya ahora, ya no con su marido, sino con quién? Con su hijo. Dice la Escritura en el versículo número 26, el nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri, rey de Israel, y como consecuencia de esa mala crianza, dice la Biblia, anduvo en el camino de la casa de Acab, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como la casa de Acab, porque era yerno de la casa de Acab. Ahora, cuando uno va al segundo libro de las Crónicas, no pierda Reyes, vayamos a Crónicas, por favor. En el capítulo número 22, segundo libro de las Crónicas, capítulo número 22. ¿Lo tiene? Dice la Escritura, sí, segunda de Crónicas, capítulo número 22, versículo número 3. Podríamos leer desde el 2 y 3. Aquí hay un argumento adicional que no lo dice Reyes, pero que sí lo contempla Crónicas. ¿Ya lo tienes? Cuando Josías comenzó a reinar, era de 42 años. Aquí, ojo, aquí dicen algunos que hubo una mala copia
Recuerdo, cuando hablo de una mala copia, hablo de una mala puesta de qué cosa. Del original, bueno, Biblia original no existe, la verdad es eso. Pero de los escritos de un libro al otro, sí, se copió mal la cantidad de qué. ¿De la edad? ¿De quién? De Josías. No tenía 42 años, porque él era el hijo menor de quién. ¿De quién? De Jorán. Sí, es decir, que la cantidad correcta la tiene quién en este caso. Sí, la tiene Reyes. Dice, era de 42 años y reinó un año en Jerusalén. El nombre de su madre fue Atalía, hija de Omri. Y apunte o ponga mucha atención al verso 3. También él anduvo en los caminos de la casa de acá. Ojo, pues su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Esa es la explicación, en todo caso, del fracaso por el cual luego, en este caso, Josías durará ¿cuánto tiempo en el trono? Un año. ¿Por qué causa? Porque su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Ahora, actuar impíamente amerita obviamente una aclaración. Actuar de mala manera, podríamos decir que se entiende para con quienes desconocen la Escritura. De hecho, mucha gente aconseja a sus hijos de la siguiente manera. Hijo, si de pronto tu compañero, si te hace caer, saca el puño y rómpele los hijos. Consejos de madre o de padre. ¿Me equivoco, cierto o falso? No estoy exagerando. Yo los he escuchado. Yo los he escuchado. Tal cual como cuando el niño viene, usted lo manda con una pluma y el niño viene con 5 de regreso. Y el padre y la madre dice, qué lindo, mi hijo es sabido. Y el niño, ¿qué dice? Estoy haciendo bien. La ignorancia, dice por ahí, es atrevida. Pero cuando se habla de que esta mujer dio un consejo impío, está hablando de que ella conocía la palabra. Por eso es impío. Una persona impía es una persona que conoce, pero desconoce la palabra en su eficacia. Conoce el mandamiento, pero no le da la gana de obedecer, de cumplirlo o de obedecer. Así de fácil. Esta mujer, dice la Biblia, si daba consejo a su hijo para que actuase impíamente. De pronto el muchacho dice, mira el culto el sábado, es culto de comer. No, no vas. Prefiero verte peloteando, pero no en iglesia. Impío. Un consejo impío. Sabe que mejor es estar un día aquí que ir fuera de la casa del Señor. Pero ella simplemente, a puro desgano, si no quiere que su hijo tenga un compromiso con Dios. Porque sabe que si su hijo tiene un compromiso con Dios, hasta cierto punto va a afectarle también a ella. Y hay muchos cristianos que no quieren compromisos a largo plazo o compromisos de responsabilidad con Dios. Y por eso se limitan ellos, y lo que es peor, limitan a los que Dios les ha dado a su cargo para criar. Hoy vamos a predicar por el consejo, vamos recién a meternos en la enseñanza. Hoy vamos a predicar por el tema consejo. Consejo. Salmo capítulo 1, verso 1. Acompáñenme por favor a la escritura. Yo entiendo que un consejo negativo o malo puede ser hasta cierto punto comprensible cuando viene por alguien que no conoce de Dios. Pero que venga por parte de alguien que conozca, eso es otra cosa. Dice la Escritura en el versículo 1 del capítulo 1 de los Salmos, ¿lo tiene? Un texto muy conocido, por cierto. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y por ende ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores
se ha sentado. Ahora, estas tres ilustraciones apuntan a una misma, a un mismo propósito. Apartar al hombre de una mala influencia. ¿Sí? Dios sabe que uno puede llegar a corromperse por uno mismo, pero también por la influencia de los demás. El problema es, mi amado hermano, en el caso propiamente del estudio, es cuando el mal consejo o la mala influencia viene por los que están supuestamente bajo mi propio techo. Yo podría entender que pueda recibir un mal consejo del amigo de la calle, del compañero de trabajo, pero de mi madre, de mi padre, de mi hermano, ¿sí me entiende? De un abuelo. Recibir un mal consejo de un hermano que asiste junto a mí a la iglesia. Eso es terrible. Mi querido hermano, y el punto más, digamos, más crítico es que el consejero sale hallado, sale libre, pero el que asumió ese consejo sale perjudicado en demasía. Y eso fue lo que pasó no solo con Joram, sino que aún el propio Joacás, o en este caso Josías, que es el mismo personaje, mi amado hermano, ni siquiera pudo llegar a ver o a considerar, viéndose en el espejo de su padre, ni siquiera pudo percibir y decir: yo creo que mi padre ha muerto prematuramente porque penosamente mi madre ha sido la causante en parte de todo esto. Mi amado hermano, es terrible ver cómo a veces dentro de un mismo hogar, entre nosotros mismos nos consumimos y nos destruimos y aparentemente decimos que amamos a nuestro entorno familiar. Una madre puede llegar a amar tanto, decía un clínico, un psicólogo, puede llegar a amar tanto a su hijo, lo puede apretar tanto de amor que lo puede terminar asfixiando. Dirá cualquiera: pero si lo está abrazando y se ve que es con amor, sí, pero no mide esa intensidad hasta el punto de que el niño quiere librarse y lo puede llegar a aplastar. ¿Cuántas madres no han matado a sus hijos dándole el seno? Y se sobreentiende que esa acción de amamantar o de darle lactancia a su niño es una acción de una madre responsable, ¿o no? Sí. Pero se puede llegar aún bajo este, digamos, aspecto de crianza, hablando de la lactancia, se puede llegar inclusive a matar a un hijo si no se toman las medidas necesarias dentro de la lactancia. Es así. Mi amado hermano, cuando vamos a la Escritura, la Biblia advierte de primera mano, sin importar de dónde venga el consejo, yo debo de contemplar de que no puedo bajo ninguna circunstancia andar o vivir o prestarme para andar en un consejo perverso o un consejo maligno. Segundo, no puedo disponerme para luego del consejo vivir conforme a ese consejo que yo sé que ha venido de alguien que está, diríamos, no a cuentas con Dios. Y tercero, no poderme bajo ninguna circunstancia ponerme dispuesto para hacer pedazos a otros por medio de pronto de palabras que lo único que hacen es denigrar la vida de los demás. Eso se podría entender como silla de escarnecedores. Son aquellos que de pronto sacan sus sillitas afuera de la casa, se reúne la vecina, la comadre, la otra vecina, el compadre. Se sientan y comienzan uno por uno. A ver, hoy vamos a hablar de la manzana, qué sé yo, 1543, solar 1. Y es una metralleta. Ahora sí, ahora hablemos del solar 2. Y cada quien recibe su torta. Mi hermano, lo triste dentro del escenario bíblico, cuando uno va al segundo libro de las Crónicas, capítulo número 22, es que el consejo de esta madre perversa es la que de alguna forma condena a muerte a su hijo. Dice la Biblia en el versículo número 3, también él, no lo quiero hacer obviamente a Ocosías o a Joacás, no lo quiero hacer totalmente inocente de lo que está pasando. Él ya tiene igual, ¿cuántos años? 22. Diríamos que por la edad, él ya tiene
sin su propia definición de personalidad y más allá de qué podría escuchar, mi amado, él puede tomar sus propias decisiones. Pero eso sí, ¿qué peso puede hacer un consejo que viene de un ser querido? Mucho. Una madre puede inclusive afectar tanto la decisión de la vida de un hijo, que de pronto él, hablando de un hijo, de una hija, él o ella podría llegar a cambiar su orientación educacional solo porque su madre o su padre le ha dicho: a mí me gustaría mejor verte como arquitecto. Y él quiere ser veterinario. Y el hijo, solo por agradar a su madre o a su padre, ¿qué hará? Ay, mamá, te tengo la sorpresa, me metí a la facultad de ingeniería. ¡Ay, ese es mi hijo! Eso es lo que yo quería. Y el muchacho quería ser payaso. Mi hermano, un padre o una madre sí puede influenciar negativamente a un hijo. Pero hay, y quiero obviamente ahondar un poquito, meterme en estas aguas y sumergirme, hay consejos que no necesariamente vienen a través de la vía oral. Hay consejos que no necesitamos abrir la boca para desviar a nuestros hijos de la correcta voluntad de Dios. Y quisiera, mi amado hermano, obviamente hilar fino en esto, porque aquí es donde se va a poner bueno el asunto. Pero tú tomas la Biblia y venga conmigo, por favor. Acompáñame al libro de los Proverbios. Quisiera, mi amado hermano, considerar algunos pasajes bíblicos. Primer punto, dice en el capítulo 22, versículo número 15, todo padre, capítulo 22 de Proverbios, verso 15, todo padre y toda madre, todo aquel que tiene la labor de crianza, debe de reconocer a gusto o a disgusto este verso. Porque este verso será la plataforma por la cual usted podrá crear, ojo, la planificación de cómo criar a su hijo. ¿Ya lo tiene? Dice, la necedad está ligada en el corazón del muchacho. Ojo, no lo dice el pastor. ¿Quién lo dice? Quiero que me lo diga. ¿Cuántos padres y madres hay acá? Listo. ¿Tienen hijos? Obvio, son padres y madres. Entienda, la necedad, ¿qué dice la Biblia? Está ligada en el corazón del muchacho. Así que todo padre, toda madre que me venga a decir a mí: pero si mi hijo bien comportadito, rectito, es obedientito, todo, ni se mienta, ni me mienta. Y lo que es peor, no haga ver a Dios mentiroso. Eso es lo peor. No haga ver a Dios mentiroso. Dice la Biblia: sea todo hombre mentiroso, pero Dios sea veraz. La Biblia dice, la necedad, ¿qué más dice? Está ligada, ya viene, es como que tu hijo se revele, es como, está en él, es como que te haga berrinche. ¿A qué padre su hijo no le hace berrinche? Está ahí, está ligado. El problema es cómo lidiar con esto. Ahí está el asunto. ¿Cómo lidiar con esto? ¿Lo corrijo o se la dejo pasar? ¡Ay, mi lindo, que se lo ve como fatal! ¡Ay, que mira, tómale una foto, una selfie! Y lo publican. Mi hijo haciéndome relajo. Yo me acuerdo, mi hija también se acuerda. Creo que sí se acuerda. Hay una foto inclusive. Un día fuimos a una juguetería y ella cogió un peluche grande y quería el peluche. Yo no tenía dinero, la verdad. O por lo menos se ve dinero, pero no para comprar el peluche. Había cosas prioritarias para comprar o para poder hacer énfasis en los gastos de la casa. Y mi hija hizo, eso sí le digo, ella no estaba acostumbrada a hacer berrinche, pero ese día se le metió. No sé qué, pero algo se le metió. Y le hizo un show en uno de los pasillos de la juguetería. Hermano, pero terrible. Si yo me la comía en mi interior, ¿no?
Ya, déjeme llegar a la casa, déjame llegar, aquí no puedo hacer nada, déjame llegar. Sí, y le metí una mano de mano, que sí, que ahora duerme abrazando peluches, chiquito. Y es mujercita. Sí. Y ella veía siempre una foto, por supuesto en ese lugar hay una foto, y ella encontró la foto y dice, no sé qué más la añora, si el peluche o la prisa que le metí, pero... Y ve ahí la foto y dice, y el peluche, dice. No, la necedad está ligada al corazón de muchos. Sí, Joacás o Josías, sí, al igual que cualquier otro hijo, no es un hombre perfecto, es un hombre que necesita ser criado, orientado. Lo penoso es que la que se encargó de deformar a Josías en su máximo esplendor fue su madre. Eso es lo terrible aquí en esta enseñanza. Su madre fue la que se encargó de hacer de esa vasija de barro un monstruo. Un monstruo que no duraría ni siquiera 2 años, sino 1 año en el reinado. Ella se encargó de perjudicar lo que Dios ha dicho que son nuestra más grande bendición en la tierra. Porque la Biblia dice que herencia de Jehová son los hijos. ¿Cómo es posible que tú una herencia, y mira que uno no trabaja para una herencia, uno recibe con gratuidad la herencia? Y que eso que tú recibes de parte de Dios, tú luego te encargas de qué cosa, de hacerlo pedazos. Recuerda lo que dice Crónicas capítulo 22, versículo número 3. Su madre le aconsejaba a que actuase impíamente. Actúa impío. Yo me imagino a porque era el conchito, Recordemos que Ocasías o Joacás es el concho, como se suele decir. Era el hijo menor, y por lo general los hijos menores son los que de mayor libertad, gozo, complacencia y relajación reciben. Usted por lo general con el primero es enérgico, severo, estricto, pero ya con el cuarto, con el quinto, ya déjalo que haga lo que da acá. A uno como que ya lo agarran desgastado en la crianza de los hijos iniciales, ¿verdad que es así? Usted primero, si es posible, el codo firme, ¿qué es la esquina? No hable, ahora se dice, mire para abajo, mire para arriba. Pero ya cuando es el cuarto, el quinto, el hijo le dice, papá, cállate que ahora voy a hablar yo. Y el papá se queda así, sí, hijo, dígame. Dice la Escritura, Proverbios, recuerden por favor, Proverbios capítulo número 22, verso 15, la necedad. Ojo, tu hijo o tu hija viene con esto, viene programado, ¿sí? Viene necio en el corazón. Ojo, ¿dónde está la necedad? En el corazón. Pero, así como Dios me ha dicho con qué mal viene, también me dice cuál es el remedio para el mal, con el que él viene programado. Dice, mas la vara de la corrección la alejará ¿de cuál? De la necedad. ¿Cómo se quita la necedad del muchacho? Con tastas. Así se la quita. Pero hay padres o madres que son renuentes. Piensan que ser buen padre o buena madre es nunca tocar a su hijo ni con un dedo. Dice, no, yo a mi hijo, yo no necesito ni siquiera tocarlo. Qué bueno si ese hijo que tú nunca has tocado obedece a tu voz. Si tu hijo obedece a tu voz, nunca lo toques. ¿Cuántos tienen hijos que usted dice, mi amor, siéntese ahí, y el niño va y se sienta ahí? Mi amor, ahora sí levántese, y se levanta la pierna. Si tú tienes hijos así, no los toques. Has sido bendecido por Dios. ¿Me explico? Si tienes hijos así, la gloria de Dios es en tu hogar. Te salió un Samuel. Sí, es así. Pero si quédese ahí, papito, que usted como que lo coge de los ojos y lo sienta. Y es como que tiene un resorte en la parte más blanda, ¿no? Y usted saca y brinca. Como si no se me fue. La necedad está, ¿qué dice?
Espiritualidad. ¿Cómo corrijo la necesidad del muchacho? Hay padres muy espirituales. Orando, hermano, orando. Sí, orando y con el más orando. Esa está en la primera epístola del papá, capítulo 1, verso 5. Léalo, ahí está. Hermano, dice aún más. Sí, versículo, acompáñame por favor. ¿A cuántos Dios nos está hablando? Qué bueno, eso es lo importante. Dice la Escritura, en Proverbios capítulo 13, verso 1, debo de ir también a la contraparte, es decir, al muchacho que está siendo criado. En Proverbios capítulo 13, verso 1 dice, el hijo sabio. ¿Sí? El hijo sabio, o la hija sabia, indistintamente del género, el hijo sabio, ¿qué hace? Recibe el consejo del padre. Eso es para, vuelvo y repito, aquellos que saben obedecer a la voz. ¿Tú crees que Ocosías obedecía a la voz? Si su misma madre le decía, anda pendiente, no te dejes, tú eres el hijo del rey. ¿Qué es lo que hacía Jezabel, por ejemplo, allá en la viña de Nabot? ¿Qué le dijo a su marido? ¡Tú eres el rey! Esa corona la tienes de adorno, anda, quítasela. Y no lo mandó a matar, no, hermano. No fue la mujer la que planificó la muerte del dueño de la viña. Y luego el rey mandó a matar a ¿quiénes? A los hijos, a los herederos. Para quedarse con ese capricho, siendo el rey teniendo grandes, digamos así, porciones de terreno, como para decir, ¿por qué quiero esta si puedo tener algo más grande y más hermoso? Era solo el capricho y su mujer influenció en todas esas decisiones. Por eso ella luego, más adelante lo veremos, tendrá una muerte muy peculiar. Dice la Escritura, versículo número 1, el hijo sabio recibe el consejo. ¿De quién? Del padre. Y mira a ver esto. Mas el burlador no escucha las reprensiones. Uy, hermano, yo le hablo y le hablo y le hablo. Y le hablo y le hablo y le hablo. Y cuando se le da este consejo, hermano, pero aquí está. Aplíquelo. Uy, no, hermano, a mí me gusta hablarle. No se queje entonces. Siga criando esa culebra que luego le picará. Es que yo es que no sé, a mí nunca me pegaron. Qué bueno, si nunca le pegaron, posiblemente porque usted sí obedeció a la palabra. Pero si no le tocó esa lotería a usted, esa bendición de tener un hijo que le obedece a la voz, debe aplicar la vara. Ahora, aplicar la vara no necesariamente tiene que ver con coger, ¿qué cosa? Un palo y decir, el Señor te la vara y la varazo contigo. La vara es sinónimo de reprensión. Es sinónimo de corrección. La corrección puede ser la primera y la más usada, la verbal. Siempre lo he dicho. La primera forma de corregir a un hijo es verbalmente. Sí. Hay formas, obviamente, y forma de hacer una corrección verbal. Poniendo un timbre de voz más enérgico, más fuerte, como para que el muchacho sepa que hay una incomodidad de nuestra parte a la hora de qué cosa, de ese llamado de atención. Y también, obviamente, pues, podríamos llegar a exasperarnos un poco. No digo decir un insulto, porque quisiera obviamente hacer muy enfático en esto para que no se me malinterprete a la hora de criar o de aplicar lo que la Biblia dice, pero sí poder dejar en claro, si con una voz sumamente enérgica, que es ¡basta! No insulté, pero he mandado muy bien el mensaje. Y él sabe que luego de ese basta, si sigue, van a haber consecuencias. ¿O no? Lo entendería, creo yo. Pregunto, ¿recibió o no recibió la palabra con energía? Sí.
Obviamente que sí. En nuestros tiempos no era tanta palabrería. En nuestros tiempos era cállate, a silencio y ¡pum! ¡Ay, Señor! Venía más discreto el asunto. Existe la corrección, ¿sí?, de la privación. También lo he dicho. La privación es una forma de corregir. Mi amado, usted tiene, ojo, no me mire como muchos me están dando cara de asustado. Gracias a Dios mis 3 hijos no tienen cara de asustado. Pero, mi amado hermano, si usted no aplica la fórmula divina, va a criar monstruos. Quiero que eso quede bien claro. Si usted no aplica en Dios, si la disciplina que Dios le ha dicho que se debe de aplicar, va a criar monstruos. Luego no se inquiete ni se enoje cuando encuentre un padre o una madre allá afuera para su hijo. Porque si usted no le dice a ese muchacho revoltoso o a ese muchacho insolente, alguien allá afuera se lo va a decir. Después las mamitas llegan asustadas. Uy, los niños, ay, me mandó una nota de la escuela. Uy, pero si digo, usted no, mi amor, usted es un delito hacia el rey de un santo. Y el bebé en la escuela es un demonio. Pero, ¿por qué? Porque permiten en la misma casa los padres no corregir o no enseñar o no orientar a sus hijos. Mira, si un hijo no te come en casa, no te va a comer allá afuera. Si un hijo no te saluda en casa, no va a saludar afuera a nadie. Si no es ordenado en casa, peor no va a ser afuera. ¿Sí me está entendiendo, verdad? Y esto obviamente va a hacer réplica en su vida más adelante. Y hay una tercera forma también, hablando de la privación. Usted puede privar a su hijo de lo que le gusta, como un sinónimo de ¿qué? De que usted está aplicando una corrección. No te lo doy porque no te has portado bien. Y tiene que dejárselo saber. Yo no sé por qué mi mamá me quitó esto. No sé por qué no me dejaron salir. Yo no sé por qué no me dieron aquello que pedí. Sencillo, no te estás portando bien. Y por esta situación, esto no te lo voy a dar. Y si acaso lo tuviste, ahora te lo retiro. ¿Me entienden? ¿Sí me están entendiendo? Los padres siguen asustados. Yo aquí los veo. Déjame limpiar el niño con lente. Sí, tiene los ojos así, y los hijos peor todavía. Y tercero, si la rebeldía permanece, entonces, ahí sí. Insisto, bueno, este es un método obviamente violento, pero hay formas y maneras de cómo corregir a nuestros hijos. Hoy por hoy la sociedad entera de este país no aguanta el estado de delincuencia que tenemos. ¿Ya vio usted la declaración de emergencia de las cárceles? Estamos a tope y dentro de las mismas cárceles no hay, porque supuestamente uno va o lo mandan allá ¿para qué? Para rehabilitarse. Ya usted está viendo cómo se están rehabilitando. Hoy por hoy no hay barrio, no hay sector en la ciudad que no esté plagado de delincuencia y de jóvenes que están sumergidos en la droga. ¿Dónde están los padres? ¿Cómo criaron? ¿Cómo los enseñaron? ¿Qué tiempo involucraron en ellos? Una cosa se ve en la sociedad. No hay figura paterna o materna en la crianza de nuestra sociedad. ¿Sí me está entendiendo? El tema es grande. Ocosías es el vivo ejemplo de aquello. Mi amado, si a veces toca sacarse el cinturón y dar, hay que dar. Es que la ley terrenal me lo prohíbe, sí, pero por encima de la ley terrenal
está la ley de Dios. Amén. Por encima de esa ley está la ley de Dios. Yo entiendo por la Escritura que debo de sujetarme a las leyes terrenales. Y me sujeto a las leyes terrenales en lo que se debe de ajustar a la ley terrenal. Porque si la ley terrenal mañana más tarde me dice está prohibido orar, ¿qué hago yo? Ya no oro. Si la ley terrenal me dice ya no te congregues, ¿qué hago yo? Ya no me congrego, no busco la forma. ¿Sí me entiende? Si la ley terrenal me dice ya no reprendas a tu hijo cuando se porte resabiado y te quiera matar, ¿qué hago yo? Si la ley terrenal me dice emborráchate, sé infiel, ¿qué hago yo? Lo que la ley terrenal me ordena. Yo tengo principios éticos, morales, bíblicos que están por encima de cualquier ley terrenal. Porque la ley terrenal, mi amado hermano, hace ver lo malo como bueno. Y a lo bueno le dice malo. Mi amado, la Escritura nos enseña a través de este caso en particular que esta madre indujo a su hijo. Verso número 3. Era su madre, dice en 2 de Crónicas 22, verso 3. Era su madre la que le aconsejaba a que actuase impíamente. Es decir, su hijo de pronto le dijo, oye, pero mamita, pero la Biblia dice que no debo de codiciar, pero tú eres el hijo del rey, el heredero. Sí, pide lo que te da la gana. Pero mamá, ¿tú no crees que eso ha salido fuera ya de los límites? ¿Qué límites? Digo límites. Haz lo que te dé gana. De ahí que hay madres que no les interesa que ahora su hijo salga o entre a la casa. Hay otras que no se complican. Ya le dan las llaves, téngale. Como cuando le dan esto a una criatura. Lo que quieren es sacarse de encima la responsabilidad de la crianza. Y con esto lo entretienen. Y el padre o la madre goza. Mira, que yo hice la mano, ¿cómo te digo? ¡Qué lindo! Claro, el niño distraído. El padre, a buen recaudo, se sacó ese peso. Pero se olvidó de la crianza. Instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo, no se aparte. Estás instruyendo, estás aconsejando a tu descendencia como Dios manda. No esperas que ellos sean para ti un dolor de cabeza y luego traerlos a la iglesia para que Dios con una varita mágica a tu hijo le haga desobediente, obediente. Resabiado y contestón, ahora es leal y habla palabras de verdad. ¿Tú crees que el cambio de nuestros hijos viene por arte de magia? Pastor, órale para que se le vayan los rebeldes. Yo creo que tiene al diablo. Tú se lo metiste. Cada vez que lo dejaste, lo tira a la hora que le daba la gana, tú contribuiste a que el diablo se le meta. Tú que le permitiste ver cualquier tipo de programa, cualquier tipo de película sin restricción, tú le permitiste que el diablo se le meta adentro. ¿Cuántos padres y madres atalías hay aquí? ¿Cuántos atalíos habrá por acá? Y después, cuando ellos, siempre lo digo, niño chiquito, problema chiquito. Niño grande, problema grande. Pero ¿por qué el niño puede ser un problema chiquito cuando no se lo cría? Cría como Dios lo dice. Tu niño no debe de ser un problema chiquito. Tu niño chiquito debe ser una bendición chiquita. Para que cuando tu niño crezca, sea una bendición grande. Pero eso no se lo encuentra en los árboles, mi amado hermano. Eso hay que mantener un estricto control de qué, de instrucción, de tiempo, de en este caso, sí, de involucramiento. Eso es un trabajo. Crear hijos es trabajar con ellos.
No delegues tu trabajo, tu responsabilidad a alguien que no sea a ti mismo. No delegues a los abuelos lo que tú tienes que hacer. No delegues a los tíos lo que tú tienes que hacer. No delegues a nadie lo que Dios te ha dicho que a ti te lo ha dejado como herencia. ¿Cuántos podrían decir, hermano, aquí tengo $1,000, se lo voy a dar para que lo administre un desconocido? Son tus hijos. Ocosías pudo haber sido un rey formidable si hubiera tenido una madre formidable, un padre formidable. Pero sus padres fueron lo peor. Criaron cuervos y les sacarán los ojos de la cara. El tema es serio y a largo plazo puede ser tu bendición o tu desgracia. Dice la Biblia. Tiempo. Estamos bien. Estamos bien. Hoy, mañana no hay trabajo, ¿no? Hay otros que dicen que se acabó el culto, papito, que se acabó el culto, que se acabó el culto. En el capítulo 15, perdón, estamos 13:1, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero dígame, pastor, no se vaya, sigue 13:1, siga. Y yo sigo. El hijo sabio recibe el consejo, mas el burlador no escucha las reprensiones. Cuando esto pasa, tienes que aplicar ¿qué cosa? Corrección. Muchos dirán, pero pastor, ya mi hijo está grande. La famosa excusa, mi hijo está grande. Primero, es tu hijo. Te lo recuerdo. Tu hijo grande es tu hijo. Te lo recuerdo. Dígalo. Mi hijo grande. Dígalo. Mi hijo grande es mi hijo. ¿Qué quiero remarcar? Sigue siendo tu hijo. ¿Usted se acuerda de la pequeña anécdota que le contaba de un hermano que se congregaba aquí? Bueno, digo su nombre porque ya no viene. Félix Maya. ¿Sí se acuerda? De mi hermano Félix Maya. ¿Ah? ¿Sí se recuerda, no? Él me contó. Yo creo que doy un día como testimonio. Que un día su madre lo mandó a llamar a él y a todos sus hermanos. Una señora anciana de creo que ya de 80 años. Y los mandó a reunir. Todo el mundo pensó que ya iba a mirar la esquina a la señora. Y uy, se está despidiendo. Y los tuvo a toditos de frente, agarró un látigo y les metió para toditos. Y les dijo, para que se acuerden que soy su madre. Obviamente no fue con la intensidad ni con el impulso, pero lo hizo de una manera que yo quisiera hacerlo también. Lo hizo simplemente como un pequeño, si diríamos así, recuerdo, ¿sí? Pequeño tips, ¿sí? De que uno nunca deja de ser hijo. Tu hijo grande sigue siendo tu hijo. Nunca es tarde para honrar la palabra de Dios. Ojo, nunca es tarde para honrar la palabra de Dios. Si tú honras la palabra de tu Dios, aún en tus hijos grandes, Dios te honrará también. Porque sabes que lo haces para dignificar su nombre. ¿Qué le dijo Dios a Elí? Elí, ¿cuántos años tenía? ¿Acaso no era un anciano? Un anciano. Y sus hijos eran el diablo. Y ejercían el sacerdocio. ¿Qué le dijo Dios a través de un pequeño, de un niño llamado Samuel? ¿Acaso no le mandó a decir lo que habría de pasarle a su descendencia? Luego no le mandaría un profeta y le diría, dile a este hombre, a Elí, siendo anciano, por cuanto no ha estorbado a sus hijos.
Y eso es lo que a veces nosotros como padres de adultos y con hijos grandes no queremos tener el dolor de cabeza. Pero amado hermano, si tú no tienes el dolor de cabeza con tu hijo queriendo hacer lo que Dios te dice que haga, tendrás un dolor de cabeza con tu Dios. Yo prefiero ser piedra en el zapato de mi hijo para que éste busque al Señor o haga lo que Dios ha dicho que se debe de hacer, antes de que Dios sea una piedra en el zapato, en mi zapato. Mi amado hermano, la Escritura nos dice en Proverbios capítulo 15, versículo número 5. ¿Me encontró? Proverbios 15, verso 5 dice, el necio. Mira, cada vez que tu hijo te haga caso omiso del consejo que tú le das, dice, el necio menosprecia el consejo de su padre. Hijo, no venga tarde, yo vengo lo que a mí me da la gana. ¿Qué tienes en casa? ¿Ah? ¿Qué tienes? Dime la verdad, ¿qué tienes, hermano? Muy bien, mijito. Tienes un hijo necio. El necio menosprecia el consejo del padre o de su padre, mas el que guarda dice aquí, la corrección vendrá, dice la Biblia, a ser ¿qué cosa? Prudente. Hijo, es tarde, ya no salga. Sí, papá. ¿Te sacaste la lotería? No, no te sacaste la lotería. Trabajaste con él. Trabajaste. Desde pequeño lo moldeaste. Hermano, pero ya esa vara está torcida. No, sí se puede pensar. ¿Sabes por qué? Porque Dios y su Espíritu pueden cambiar el corazón de los hombres. Sin importar la edad que te tenga. Si oramos para que un perverso, inconverso, venga y se transforme, ¿por qué no podrá Dios transformar la vida de mi hijo? El problema es que como no me presto a ser ya de viejo lo que no quise hacer de joven como padre, mira, en la crianza de los hijos, si no lloras de entrada, vas a llorar de salida. Pero yo te recomiendo que es mejor llorar de entrada. Porque no es lo mismo criar hijos con fuerza al inicio que hacerlo cuando ya las fuerzas decaen cuando eres viejo. Pero de que hay que hacerlo, hay que hacerlo. Porque Dios me llamará a cuenta por mis hijos. El que no sabe gobernar su casa, no puede gobernar las cosas del Señor. Eso lo dice la Escritura. ¿Sí me entiende? Uy, pastor, yo quisiera mirar esto, mirar aquello. ¿Y tus hijos por los techos? Primero, anda a tu casa. Que te obedezcan. Que se sujeten. No los sobornes. No digas, ¿qué vas a la iglesia ya? ¡No! Mi amor, ¿cómo haces todo y lo saco? ¡No! No es la forma, no es la motivación correcta. Haga lo que tiene que hacer porque es su obligación sacar buenas notas. Es su obligación levantarse temprano, es su obligación obedecer, es su obligación honrar a padre y a madre. ¿Sí me está entendiendo? Mi amado, dice la Escritura, el necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. Pregunta para el próximo culto. Ojalá que vengan los cultos. Muchos dirán, quiero predicar, acuérdate de Ocosías. No voy. ¿Qué le pasará a Ocosías? ¿Quieres saberlo? El próximo viernes lo sabremos con la ayuda del Espíritu Santo. Mas si Dios te habló hoy, espero que se tenga que ver llamado en el salmo de corazón. Oremos a Dios, Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo. No hay nada más que argumentar. Tu palabra es más clara que el agua cristalina. Solo quiero concluir diciendo, mi Dios,
lo que dice en la carta de Apocalipsis a las iglesias. Que el que tiene oídos para oír, que oiga. Señor amado, en tus manos